Un cordial saludo para todos los asistentes a este curso de salud sexual y reproductiva. Mi nombre es Liliana Gallego, soy médica, especialista en ginecología y obstetricia. Pertenezco al grupo NACER, del cual hago parte en el equipo de vigilancia de las infecciones de transmisión sexual y capacitaciones. El día de hoy les voy a hablar del tema de infecciones de transmisión sexual que deben saber nuestros jóvenes. Doy la bienvenida entonces a todo el personal de salud de diversas disciplinas que asisten a este curso. Empecemos por la definición. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual nominadas con las siglas ITS? Entonces son infecciones que se transmiten de una persona a otra de diferentes maneras. Normalmente es vía sexual, pero que puede ser por sexo oral, vaginal o anal. Puede ser incluso también por roces o contacto, pero es menos frecuente pues por el simple tocamiento. Sin embargo, pues sería otra manera de transmisión, así sea sexo no penetrativo. La mayoría de infecciones son asintomáticas, por eso muchas veces las pacientes no van a consultar y simplemente pueden tener incluso tiempo después secuelas de estas infecciones. Y es muy importante entender que la mayoría de estas infecciones son prevenibles mediante técnicas o estrategias para tener sexo seguro. Se consideran a nivel mundial como un problema de salud pública que preocupa a los organismos internacionales. Son más frecuentes de todas maneras en países más pobres, población de más bajos recursos y menor nivel educativo. Si buscamos la información existente acerca de las notificadas, o sea, de las infecciones que los diferentes sistemas de vigilancia del mundo reportan, vamos a encontrar que, como ustedes lo ven aquí, pues hay infecciones bacterianas y otras virales. Frecuentemente las infecciones bacterianas son curables, o sea que a través de medicamentos y antibióticos, pues la infección va a ceder y posiblemente pueda volver a ocurrir nuevas infecciones. En cambio, hay infecciones virales que muchas veces no son curables y son bastante recurrentes. Entonces, si vemos el herpes simple pudiera ser a nivel mundial pues la que más se reporta. Obviamente no en todos los países se reportan todas las infecciones, entonces también puede haber un subregistro de las mismas. Entre las infecciones curables, que incluye bacterianas y la tricomona, que es un parásito, podemos encontrar cómo la tricomona es la más frecuente en el mundo. La clamidia en el segundo orden, en Estados Unidos la reportan como la ITS bacteriana más frecuente, luego el gonococo y por último la cifra. Estas son en millones de personas, ¿cierto? Y eso es lo que suma los 357 millones de casos nuevos. En el caso del herpes se habla de 417 millones, el virus del papiloma humano, contando los condilomas principalmente, que pues son los que se diagnostican más como ITS, porque sabemos que el virus del papiloma pues también puede causar el cáncer de cervix en otros tipos de virus, se contabiliza con 291 millones. La hepatitis B crónica también es bastante prevalente, sobre todo en Asia. Y el VIH también es una infección de transmisión sexual, quizás la más temida por ser no curable, por no existir vacuna y porque puede producir una inmunodepresión tan profunda que lleve a tener muchas infecciones y llevar a la muerte del paciente. Además de que ahora con los tratamientos pues se puede conseguir una esperanza de vida más larga, sin embargo pues se depende de un tratamiento que es de por vida. Entonces, en el mundo más o menos existen en la actualidad 36.7 millones de personas infectadas con el virus, pero anualmente son 1.8 millones de infecciones nuevas. Del total de infecciones en el mundo, aproximadamente 1.4 millones son en mujeres gestantes, con el riesgo de transmisión a sus recién nacidos. Existen múltiples consecuencias de las infecciones de transmisión sexual. Lo más frecuente es la morbilidad, o sea, la enfermedad asociada, los síntomas, signos que puede dar la infección cuando se presenta en el momento agudo. Pero también a largo plazo puede causar infertilidad. Esto es en el caso de las mujeres por la infección tubárica, que es secundaria pues a una cervicitis que asciende hasta el útero y las trompas, produciendo la infección pélvica inflamatoria y el daño o lesión de la trompa, con obstrucción tubárica y la consecuente infertilidad por la oclusión.
El dolor pélvico crónico también es una entidad que se presenta después de las enfermedades pélvicas inflamatorias, al igual que el embarazo ectópico, que son embarazos ubicados en la trompa principalmente y no en el útero, que es lo normal. El cáncer de cervix, que está 100% relacionado con el virus del papiloma humano, pero en los tipos que afectan básicamente el cervix, que son diferentes a los que producen los condilomas en los genitales. Otro problema es la transmisión de las infecciones de las madres a sus hijos. Las más frecuentes y más importantes sería la infección por sífilis, la infección por VIH y la infección por hepatitis B. Otras infecciones cervicales y en el útero, también algunas vaginales, no todas exactamente de transmisión sexual, pero que se convierte en un reto para el diagnóstico, puede producir en la embarazada partos antes del término y ruptura prematura de membrana, que conlleva generalmente a partos pretérminos. La cirrosis y el cáncer hepático pues son asociadas a la hepatitis B, la lesión cardíaca o neurológica asociadas a la sífilis terciaria. Obviamente todas las ITS en general y principalmente las que causan úlceras aumentan el riesgo de adquirir VIH. La muerte producida principalmente por casos pues, en VIH, en hepatitis B, sería pues, ocasionada directamente o relacionada pues, con estos virus. También hay consecuencias psicológicas que no podemos dejar de atender y que no son menos importantes, como el proceso que sufren las personas al saber estos diagnósticos, el estigma que pueden sentir, la discriminación y en muchos casos dentro de lo social está la separación de sus parejas, la ruptura de esa relación conyugal y a veces implica separación pues, en la familia con todas las implicaciones que esto tiene. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud planteó la estrategia del sector de la salud contra las ITS. Este es un documento publicado por OMS en 2016 y busca cumplir a través de ciertas estrategias unas metas para reducir la incidencia de la prevalencia de estas infecciones. Ellos dicen que esto es para toda la población en general, pero que es importante que los países, de acuerdo a sus condiciones y a su población, definan si tienen unas poblaciones para priorizar. En este caso, pues son poblaciones donde hay más incidencia de estas infecciones, como son las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, los pacientes con VIH, las personas jóvenes, los adolescentes. También las mujeres pues están en más riesgo de estas ITS, son más vulnerables por ser receptoras de fluidos. Las poblaciones móviles o migrantes, los que están también en la cárcel o los habitantes de calle, los que consumen drogas psicoactivas, las víctimas del conflicto, que en nuestro país, en Colombia, son una población importante. Pero esencialmente los jóvenes son los que aportan más casos. Se menciona que en Estados Unidos jóvenes entre 15 y 24 años aportan la mitad de los casos nuevos de ITS, que son más o menos 20 millones en ese país. Sin embargo, pues solo son un 20% de la población sexualmente activa. O sea, realmente ellos, los jóvenes en el debut sexual, se están infectando, tienen unas condiciones biológicas que los hacen más propensos. También el hecho de, digamos, la ignorancia de las formas de protección o la falta o el temor o vergüenza que pueden sentir de comentar estos temas frente a un profesor o frente a un proveedor de salud. Eso hace pues que tomen decisiones en cuanto al inicio de la vida sexual más temprana y muchas veces sin protección. Sabemos que los adolescentes están en un momento de la vida de transición entre la niñez y la adultez. Empiezan a tener una mayor madurez desde lo cognitivo, a tener mayores raciocinios, a tener sus propias ideas, a expresar lo que piensan de mejor manera. También es el momento en que ellos están formando su identidad, la que pues, los va a acompañar como adultos. Y en este momento pues empiezan nuevas conductas, muchas veces relacionadas con influencia de sus pares. Obviamente también están los padres y las instituciones educativas, pero sin embargo a veces las conductas pudieran ser deleterias
para su salud sexual y reproductiva. Es el caso, por ejemplo, de cómo actualmente se guían por redes sociales o por todo lo que les digan sus pares y de pronto no toman las mejores decisiones. Otras conductas que inician en esta edad es, por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas o alcohol, que los pueden llevar a tomar decisiones no adecuadas. Todos los factores sociales y del medio pues se relacionan más según donde el adolescente pues se desenvuelva, cuál sea su entorno, y también del control parental que tenga o el acompañamiento que tenga. Es más factible que en las instituciones educativas donde hay un mayor acompañamiento y el adolescente se siente mejor acogido, es factible que tienda a tener comportamientos más saludables que aquellos en los que no tienen casi supervisión, al igual que el control o el acompañamiento por los padres o la familia. Eso hace entonces que este periodo sea de gran vulnerabilidad, asociado al inicio, digamos, a toda la parte hormonal, el inicio de la vida sexual o la búsqueda de relaciones sexuales, que en ocasiones hace que inicien relaciones sin ninguna protección. Es indudable que en nuestro momento actual todas las tecnologías de información, de comunicación, todas las redes sociales influyen en nuestra salud sexual actual. Los adolescentes actuales tienen otras maneras de explorar la sexualidad o de buscar los encuentros sexuales, y es innegable que pues ya existen muchas aplicaciones en las cuales tienen acceso más fácil a toda esta información, también a pornografía y también a ser finalmente víctimas de abuso por personas mayores, pues en ciertos rangos de edad donde puede haber más ingenuidad, igual casi que no importa el rango de edad, porque también vemos hasta personas adultas que han sido engañadas a través de estas redes sociales. Entonces, las personas, digamos que ya tienen como otros medios en los cuales aún se pueden hacer más vulnerables que antes no existían. Es común que nuestros adolescentes pasen mucho tiempo conectados a internet, conectados a las redes, con videojuegos que, depende pues de los contenidos, pudieran influir en, digamos, un inicio más precoz de relaciones. Sabemos que en Colombia pues esto no es diferente. Nuestros adolescentes están iniciando cada vez más temprano la vida sexual. Según la encuesta nacional de demografía y salud que se realiza cada 5 años, se puede observar aquí cómo pues en los 90 la edad mediana de la primera relación sexual era de 19.9 años, y para 2015, que es la última encuesta, tenemos que es de 17.9 años. Eso para las mujeres encuestadas que tenían entre 25 y 49 años. Pero cuando se encuestan mujeres más jóvenes entre 20 a 24 años, resulta que el 65% ya habían tenido su primera relación sexual antes de los 18 años. O sea, cada vez es más precoz el inicio y tenemos que estar preparados para lo que esto implica, ¿cierto? No solo infecciones de transmisión sexual, sino embarazos precoces y no programados o no deseados. Eso entonces, las ITS y la fecundidad pues van de la mano. La fecundidad se refiere como a los hijos pues por mujer. Se habla de que el embarazo en adolescentes se considera una situación problemática, y en Colombia se observó pues un aumento desde hace, digamos, varios años. Se menciona desde el año 2005 y tuvo pues un pico hasta 20.5% de mujeres que habían tenido su primer hijo o estaban embarazadas antes de los 19 años. Después de las estrategias que se llevaron tratando de controlar el embarazo adolescente, pues se ha logrado disminuir, y para la última encuesta estábamos en 17.4% de las mujeres menores de 19 años embarazadas o que ya habían tenido su primer hijo. Y vemos como en la línea rosada más clara, claro, a medida que va aumentando la edad, pues más chance de que hayan tenido su primer hijo. Eso ocurre en el 33% de las mujeres de 19 años. Bueno, para poder hablar ya en Colombia de cuántos casos tenemos o cuáles son las infecciones más frecuentes, tenemos que buscar qué registros hay. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional, que es el Civigila, que es una aplicación del Instituto Nacional de Salud, propone pues vigilar muchos eventos en salud pública. Dentro de las ITS, pues solamente estas son los eventos que se notifican.
¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas otras infecciones que simplemente no las contabilizamos, no sabemos exactamente cada año cuántos casos se producen, que sabemos que son muchas, como son, por decir algo, el herpes o los condilomas, sabemos que son muchos casos, pero no tenemos manera de contabilizarla de una forma precisa. Hay algunas investigaciones, pero pues son con número limitado de casos. Entonces, entre las infecciones que son notificables está la sífilis en la embarazada y la sífilis en los recién nacidos. No se notifica en Colombia la sífilis en población general, ¿cierto? En hombres o mujeres que no estén en embarazo. La sífilis estacional en Colombia, entonces, para el año 2018 hubo 5.862 casos y para sífilis congénita 1.001 casos. Esto refleja una alta prevalencia de la infección en población general, o sea, simplemente esto es un reflejo, un espejo de que realmente la sífilis es una enfermedad frecuente en nuestra población. De los casos de sífilis congénita, a nivel nacional se reportaron 41 mortinatos en ese balance. Para hepatitis B, en Colombia se notificaron entonces 1.987 casos para ese año y de esas 351 eran mujeres gestantes. Es una alta proporción, es porque es una ITS que se vigila de rutina en el embarazo y 37 fueron notificadas como muertes y hepatitis B. En el caso de VIH-Sida, que es otra de las infecciones notificables, se presentaron 14.501 casos nuevos de VIH-Sida en el año y de esos se notificaron 279 como mujeres gestantes. Bueno, ya mirando cómo se manifiestan las ITS, entonces es muy importante que pues lo más frecuente de lo que reconocen las personas son signos o síntomas que se presentan en sus genitales, pero también hay otras que presentan síntomas generales. En ocasiones las primoinfecciones, o sea, la infección que ocurre de primera vez recién se adquiere el germen, da un cuadro, unos síntomas más floridos, más intensos. Y también infecciones como el VIH pues pueden dar multiplicidad de síntomas y de síndromes debido a la inmunosupresión, muchos infecciosos. También la hepatitis B pues que tiene su cuadro pues que conocemos con la ictericia, el dolor, las náuseas, el vómito, la fiebre. Y digamos que en el caso de sífilis también las manifestaciones son muy variadas, le llaman la gran simuladora, en la cual pues inicialmente hay lesiones genitales, posteriormente hay lesiones en piel y en fases crónicas de la enfermedad puede haber lesiones del corazón y del sistema nervioso. Entonces, digamos que los síntomas son muy variados, pero nos vamos a referir principalmente en esta charla a las infecciones que dan síntomas en los genitales. Bueno, acá hay un concepto muy importante de las infecciones de transmisión sexual, es que son múltiples infecciones que en ocasiones comparten los mismos signos y síntomas, entonces para su diagnóstico puede haber cierta confusión. Y en ese caso, en ocasiones damos tratamientos para cubrir varios gérmenes, varios patógenos al mismo tiempo. Ese es un concepto que viene de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, de los síndromes que vamos a hablar en general, que son los más frecuentes, entonces es la úlcera, el flujo vaginal, las infecciones cervicales o cervicitis, la descarga uretral, que es un nombre, pues realmente es un anglicismo, es una secreción uretral anormal que se presenta en los hombres, el síndrome de dolor pélvico agudo que se presenta en las mujeres, las verrugas genitales, que son obviamente asociadas pues a los condilomas por el virus del papiloma humano, el síndrome de inflamación escrotal y ya lo había mencionado, pues hay otra sintomatología en el caso de la sífilis secundaria que en ocasiones puede dar condilomas planos como un diagnóstico diferencial de las verrugas por BPH y la terciaria que como les mencionaba puede dar lesiones en el sistema nervioso central, corazón o tejidos blandos, piel, pero que pues son menos frecuentes esos casos de terciaria. Y VIH y hepatitis, que ya mencionamos otra sintomatología más general. Bueno, entonces les contaba que OMS propone la aproximación sindrómica, es de acuerdo como a los signos y síntomas
y de acuerdo a eso vamos a hacer un diagnóstico no etiológico, o sea, no basado en el germen, o sea, en el microorganismo, microbio que produce la infección, sino como en lo que yo estoy encontrando en el examen físico. Y de acuerdo a eso se da un tratamiento que cubra la mayoría de gérmenes que producen ese síndrome. Este manejo está propuesto desde los años 80 y la mayoría de países del mundo que cuentan con guías para infecciones de transmisión sexual abordan manejo sindrómico. Aún entonces en países desarrollados que cuentan con muchas pruebas de detección y de diagnóstico de laboratorio, en algunos utilizan también el manejo sindrómico. Entonces es un manejo pues acorde también a nuestro medio y es el que se plantea en la guía nacional. Algo de tener en cuenta es que generalmente hablamos más de infecciones que de enfermedades, porque en general están asociadas a todas las ITS a alguno de los gérmenes y hay más que una enfermedad, es siempre una infección. Bueno, es importante que los pacientes que consulten por algún síntoma de infección genital sean atendidos de forma individual, pues si viene con su pareja habrá que abordarlo, pero idealmente debe abordarse de forma individual en un ambiente privado, confidencial, pues libre de juicios y de posible discriminación. Debemos utilizar un lenguaje sencillo de acuerdo pues al nivel de la persona, sin hacer juicios de valor y registrar en la historia clínica pues lo que el paciente nos cuente, evaluar e interrogar sobre factores de riesgo para las infecciones y hacer un examen físico en búsqueda de los hallazgos o signos de las infecciones para hacer ese manejo entonces sindrómico. Vamos a ir recorriendo entonces cada uno de los síndromes. Vamos a empezar por la úlcera genital. Entonces aquí vemos algunas imágenes de úlceras. En el primer cuadro de la izquierda vamos a ver las úlceras por herpes, ¿sí? El herpes simple es un herpes que puede transmitirse por el contacto sexual, pero también hay herpes oral. Hay que tener en cuenta que el herpes oral también puede transmitirse a nivel genital cuando se tiene relaciones pues, con sexo oral. Las lesiones inicialmente aparecen como pústulas, como si fueran pues barritos, como ampollas también pueden aparecer, redondeadas, en general son múltiples y empiezan a confluir, como acá, empiezan a juntarse y a hacer úlceras como más grandes y de formas más irregulares. Es importante que esas úlceras no son muy profundas, y un hallazgo muy importante es que causan mucho dolor, mucho ardor, ¿cierto? Espontáneo y a la palpación. Entonces, en estos casos, pues siempre hay que pensar en herpes. Si es una primoinfección, o sea, es la primera vez que lo presenta, generalmente hay más lesiones, hay más dolor, pues el paciente está más sintomático, puede tener adenopatías, o sea, ganglios inguinales, y puede tener incluso síntomas generales como fiebre o malestar general. En este caso hay una lesión pues cerca al ano, o sea, pueden estar en la vulva o perianales, o en el perineo, pues en cualquier zona genital. Es una infección que se transmite más a través del contacto sexual, o sea, pues del roce, no tanto, pues no de secreciones. Y en cambio la sífilis en general es una lesión ulcerativa que le llamamos chancro duro. El chancro duro es debido a que produce una inflamación y una induración de ese tejido, por lo tanto los bordes de la úlcera son levantados. En general son lesiones únicas, pero pueden ser múltiples y son lesiones de mayor tamaño. Si ustedes ven, el herpes produce lesiones más pequeñas, digamos de unos pocos milímetros que confluyen y a veces pueden ser más grandes, pero de forma mapiforme. En cambio, el chancro sifilítico tiene bordes redondeados, tiene un fondo limpio, tiene una secreción que es rica en el microorganismo causal, que es el treponema pálido, una bacteria de las espiroquetas que tiene una forma pues en espiral y un movimiento típico. En general se menciona que este chancro no duele. Si se infectara de forma secundaria pues pudiera dar dolor, pero en general no duele y en muchas ocasiones puede estar no en los genitales externos sino dentro de la vagina o en el cuello, y en esas ocasiones pues ser totalmente asintomático y la mujer pues nunca saber que ha sufrido la infección y progresar a otros estadios de la infección sin ella
pues saberlo. Es frecuente entonces que mediante pruebas de detección en sangre que hacemos en las embarazadas, pues nos demos cuenta de este diagnóstico de sífilis porque lo hacemos pues de rutina en la gestante. Bueno, las úlceras entonces, si sospechamos que es por sífilis, porque es algo típico, el chancro duro, el tratamiento es con penicilina benzatínica, el famoso Benzetacil. Colocamos 2.400.000 unidades intramuscular y si vemos el chancro, entonces es dosis única. En otros estadios de la sífilis, pues requiere hasta 3 dosis. La guía nacional no recomienda que se haga prueba de alergia debido a que no se consiguen los reactivos realmente requeridos para hacer una verdadera prueba de alergia, son costosos, no están en el plan de atención básico, no darían abasto pues los laboratorios y realmente las pruebas que se hacen de forma pues en las instituciones, pero que se han hecho tradicionalmente, no tienen aval pues por la literatura científica. Entonces, realmente lo más importante es hacer un adecuado interrogatorio acerca de antecedentes de alergia antes de aplicar la penicilina. En las personas que son alérgicas se puede dar en vez de la penicilina la doxiciclina vía oral, pero en las gestantes el único tratamiento aceptado para prevenir la sífilis congénita en el recién nacido es la penicilina. Por lo tanto, la gestante debe sufrir un proceso de desensibilización que se hace en el servicio de urgencias. En cuanto al herpes, si las lesiones son típicas de herpes, el tratamiento es con antivirales de forma oral, no de forma tópica. En general en crema, pues no le va a resolver la infección, sería casi coadyuvante si lo quisiéramos hacer, pero realmente el tratamiento indicado es vía oral y los esquemas son muy variados, hay varios medicamentos, el más utilizado es el aciclovir. En el esquema de la guía nacional se propone por 6 días en las dosis que lo ven allí, y en el esquema de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que es el CDC de Atlanta, lo promueven que sea 3 veces al día, pues una dosis de 400 y llevar la primera infección un tratamiento de 7 a 10 días. Las recurrencias, las guías de los CDC proponen un tratamiento por 5 días, la guía colombiana pues para ambos momentos es 6 días. Y pacientes que tengan múltiples episodios de recurrencias en un año, se propone hacer un tratamiento que se llama pues supresivo, tratando de disminuir esas recurrencias, y eso hace que les demos el tratamiento diario todo el tiempo, 2 tabletas diarias por un año. Bueno, otras úlceras que pueden ser diagnóstico diferencial son estas que vemos acá. Sin embargo, en nuestro medio pueden ser menos frecuentes, incluso en otros países no son en general enfermedades o infecciones pues que se notifiquen y que tengamos como una claridad en cuanto a la incidencia. Son menos frecuentes en general, no digamos que son menos importantes. Obviamente hay algunas que pueden ser más frecuentes en países de África o en países del Caribe. El chancroide, que es el chancro blando, es una de las que pueden ser más frecuentes. Es producida por el Haemophilus ducreyi. Es una bacteria difícil de detectar mediante las diferentes pruebas de laboratorio. Los cultivos son muy especiales, entonces prácticamente no se realiza, entonces es difícil dar el diagnóstico. Sin embargo, ¿cómo la pudiéramos sospechar? Entonces la persona va a tener una úlcera que generalmente es única, pero puede ser múltiple, como vemos en la foto. Y es muy importante es que es de bordes blandos, ¿cierto? A diferencia del chancro sifilítico que mencionábamos, que es de bordes duros, ¿cierto? Aquí es más blanda, produce, digamos, inflamación, pero más local, y produce mucho dolor, ¿cierto? Dolor y ardor, y esto es característico y es algo pues que la diferencia del chancro duro. También puede producir adenopatías y es una lesión que es muy friable, o sea, fácilmente sangra. Entonces, en estos casos, digamos que sería como un diagnóstico diferencial. Estas otras son menos frecuentes, el granuloma inguinal causado por la Klebsiella granulomatis. Es una infección que generalmente empieza con una lesión en los genitales que se vuelve
digamos que se vuelve muchas veces crónica y causa mucha inflamación, mucha fibrosis, cicatrización, también adenopatías inguinales, pero en general pues son como nódulos que pueden ser también dolorosos, como les digo es menos frecuente. El linfogranuloma venéreo es producido por unas serovariedades de Clamidia trachomatis, digamos que tampoco es frecuente en nuestro medio y empieza con una pequeña pápula o pústula y posteriormente se hacen nódulos y adenopatías que pueden drenar material pues purulento. Son enfermedades que pues si no se manejan pueden volverse crónicas y dejar cicatrices en los genitales. Estas dos, granuloma y linfogranuloma. Ese tratamiento entonces para estos otros tipos de úlceras sería las que sospechamos chancroide con acitromicina, 1 gramo vía oral dosis única, y cuando sospechamos granuloma o linfogranuloma es la misma acitromicina pero dada por 3 semanas, 1 gramo cada 3 semanas, o sea 3 dosis. Prácticamente damos estos tratamientos más prolongados cuando tengamos úlceras que muchas veces no sean claramente otras infecciones como herpes o como sífilis, o que no mejoren con un tratamiento de 1 semana, entonces se prolongan a 3 semanas. Realmente, como lo mencionamos, no tenemos datos claros de incidencia y solo nos queda entonces como la clínica. Si en caso de que no tengamos claro si es una infección por herpes o sífilis, que son las más comunes, pues deberíamos dar tratamiento para las dos. Afortunadamente, la clínica, como lo mostré, es muy diferente. Bueno, el flujo vaginal es quizás el síntoma más frecuente en las mujeres, el síntoma genital. También es conocido pues, como leucorrea. Digamos que es importante conocer que las mujeres tenemos una secreción que es normal, que hay que identificar cuándo se vuelve patológica o alterada. Entonces normalmente la secreción normal es escasa, es de un color claro que va cambiando en el tiempo del ciclo menstrual. En el periodo ovulatorio es como clara de huevo, es filante, o sea, se estira y es muy transparente. Pero a medida que cambia el ciclo, pues se va volviendo más espesa, menos filante, y obviamente pues durante la menstruación es sangre y después va quedando un flujo café que nuevamente va cambiando hasta el momento de la ovulación. Entonces, si ustedes la ven en la foto, pues aquí puede ser más ovulatorio, pero puede ser blanquita, clarita. Está compuesta por secreciones de las glándulas endocervicales, por trasudado vaginal, por células epiteliales muertas y bacterias que existen normalmente en la vagina, que hacen parte de la microbiota vaginal. Normalmente esta secreción normal no da síntomas, o sea, no ocurre ni mal olor, ni hay prurito, o sea, picazón o ardor. En general, como dijimos, es escasa y tiene un pH ácido, dado que la vagina debe conservar ese pH para mantener los lactobacilos, que son las bacterias, digamos, que la protegen o que mantienen la normalidad de la vagina. Entonces se mantiene ácida y todo lo que cambia el pH pudiera originar infecciones como las vaginosis, en las que predominan otras bacterias. Entonces es importante que la vaginosis es la principal causa de flujo, sin embargo no es una infección de transmisión sexual, se asocia a cambios de esa microbiota o ese microambiente vaginal normal. La vaginosis característicamente da un flujo que lo mencionan como olor a pescado, es un color como blanco sucio, como lo mencionan como grisáceo, como vemos en la foto, es de la misma densidad, o sea, es homogéneo y es abundante en general. Cuando le hacemos un examen a ese flujo, que lo llamamos el frotis de flujo, hay unos criterios para el diagnóstico donde el pH aumenta, entonces en vez de ser ácido, pues se vuelve más hacia básico. Hay un test que se llama el test de aminas que resulta positivo, lo mismo que hay presencia de células guía y ese flujo característico que mencionamos. Entonces, cuando tenemos 3 de esos 4, pues podemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues en la clínica, cuando se observa el flujo de estas características, podemos hacer un tratamiento que llamamos sindrómico, si tenemos
pensado que lo más frecuente sea en ese caso pues vaginosis. En esos casos entonces damos tinidazol, que es lo que propone la guía. Otras alternativas, otro medicamento muy usado es el metronidazol, que es el que propone pues la guía de Estados Unidos. Sin embargo, nuestra guía colombiana propone el tinidazol y de segunda opción el secnidazol. Hay otros medicamentos, incluso estos son vía oral, los que acabo de mencionar, pero también hay medicamentos vía vaginal como la clindamicina. La clindamicina también se puede dar oral. Esa clindamicina se haría en casos que haya intolerancia pues, a los otros medicamentos. Entonces es importante saber, no es una infección de transmisión sexual, no tratamos sino a la paciente, no a su pareja, y en general es un problema de cambio del pH, por lo cual hay que corregirle a la paciente si identificamos medidas higiénicas exageradas en las que ella, digamos, haga lavados o duchas vaginales, evitarlas para favorecer un microambiente normal. Bueno, otra infección muy frecuente del tracto genital es la candidiasis vulvovaginal. Tampoco se considera una infección de transmisión sexual, pero es la segunda causa de flujo vaginal. Principalmente es por una variedad de cándida, que es la Candida albicans, y existen factores de riesgo muy identificables, no siempre están presentes, pero pacientes que tienen diabetes mellitus o que han consumido antibióticos o que consumen anticonceptivos orales combinados o que tienen inmunosupresión por alguna enfermedad o toma de medicamentos pueden sufrir de vaginitis por cándida a repetición. Y en ese caso pues es más frecuente que tengamos que hacer más pruebas para los diagnósticos. En general el flujo es como lo ven en la imagen, es un flujo blanco, es un blanco que se adhiere a las paredes de la vagina, es grumoso y tiene otras partes que son más líquidas, como más lechoso. No produce mal olor, a diferencia de otros flujos, el flujo por hongos no produce mal olor y característicamente da mucho prurito, mucha picazón y da ardor. Usted puede ver esa inflamación, ese enrojecimiento o eritema tanto en la vagina como en el cuello, como en la vulva, o sea, la parte externa. Y las pacientes presentan también edema, o sea, como inflamación o hinchazón de los genitales y escoriaciones o pequeñas fisuras, muchas veces asociadas al rascado. El tratamiento en general puede hacerse por vía oral o tratamientos tópicos con cremas o óvulos, ¿sí? El tratamiento más recomendado y el primera línea en la guía nacional es el fluconazol, pero existen múltiples opciones. El clotrimazol es otra de las opciones más frecuentemente utilizadas, otro sería el terconazol y todas las opciones que ven allí, o sea, realmente hay muchas opciones. Es frecuente que las pacientes pues se automediquen o busquen, digamos, estos antimicóticos en las farmacias y son de uso común. Bueno, otra de las infecciones que sí es una infección de transmisión sexual y que produce flujo y que mencionamos que es la principal a nivel mundial dentro de las ITS que son curables, es la tricomona vaginal. La tricomona entonces es una infección producida por un protozoario que tiene un flagelo, por eso se mueve y por eso puede migrar de un sitio a otro dentro del tracto genital. Puede estar en la uretra, puede pasar a la vagina, puede migrar al perineo o al ano. Y es muy importante que es asintomática en más de la mitad de los casos, o sea que ya está presente, se transmite de una persona a otra, pero puede que una persona no sienta nada, pero la otra, la que fue transmitida, sí tenga el flujo. Su síntoma principal es la vaginitis, pero también causa cervicitis. Y las pacientes consultan con un flujo que es purulento, o sea, como pus, es poco denso, o sea, más bien fluido y espumoso, como lo vemos en la foto, y muy maloliente, ¿sí? En este caso, las pacientes, por tener inflamación, entonces se quejan también de ardor, se quejan de prurito, de disuria, que es ardor al momento de orinar. Para la tricomona damos el tinidazol, es la recomendación de nuestra guía nacional. Sin embargo, en la guía de CS sigue la recomendación de metronidazol en general. Entonces son tratamientos orales.
Para la tricomona no damos tratamientos tópicos, sino solamente orales, y en este caso sí es muy importante tratar a la pareja. Entonces, en vaginosis y en cándida no requerimos tratar a la pareja, solo en algunos contados casos de cándida cuando la pareja también tiene síntomas, pero en tricomonas siempre es muy importante tratar a los dos. Bueno, en cervicitis entonces sabemos que tenemos una inflamación en el cuello del útero. Los gérmenes más importantes son la clamidia, la neisseria y el micoplasma. Es muy importante que esos gérmenes producen infección no solo en la parte externa, sino en la parte interna del cervix, o sea, en el canal endocervical. A diferencia de la tricomona, que puede dar una cervicitis, pero que solamente en la parte de afuera, o sea, en el exocervix, ¿cierto? Y que se manifiesta con un punteado rojizo y eritema en el cuello. Digamos que en esos casos también sería importante no solo pues el manejo pensando en clamidia, gonococo y micoplasma, sino añadir el tratamiento entonces para la tricomona. Entonces muy frecuentemente la cervicitis es asintomática. Digamos que en más de la mitad de los casos las pacientes pueden simplemente pues no consultar porque no tienen ningún síntoma. Aquellas que consultan, el síntoma principal es el flujo. Como vemos, el flujo mucopurulento, pues igual puede ser algo inespecífico porque a veces las pacientes simplemente mencionan tengo flujo y dicen algunas características, pero solo observando el flujo pues nos pudiéramos orientar pues como realmente hacia el diagnóstico de cervicitis y no de otro tipo de leucorrea que sea solo vaginal. Es importante que fuera del flujo algunas pueden tener otros síntomas que nos hagan entonces también sospechar cervicitis, como es el sangrado intermenstrual, un sangrado que generalmente es escaso y viene de esa inflamación del cervix, la sinusorragia, que es sangrado con las relaciones sexuales, obviamente durante la penetración sufrir un pequeño trauma que genere sangrado ese cervix que está inflamado. Estos gérmenes, como les mencioné, también pueden producir uretritis, entonces las pacientes tener disuria, o sea, ardor al orinar o aumento pues de la frecuencia de la micción, o sea, el número de veces que orina en el día. Otro síntoma pudiera ser la dispareunia, ¿cierto? El dolor con las relaciones, aunque frecuentemente cuando tienen dolor, pues muchas veces la infección ya va más arriba del cervix, o sea, en el útero o en el cuello, como lo ocurre entonces en la enfermedad pélvica inflamatoria. Digamos que aquí pudiera haber la dispareunia, el dolor con las relaciones, pero es más leve o menos frecuente. Otro síntoma entonces es la irritación vulvovaginal, pero es menos frecuente, ¿cierto? Ya mencionamos que principalmente es una inflamación en el cuello. A la hora de examinar la paciente es muy importante entonces que le hagamos un examen con espéculo. Por eso una paciente que consulte con este síntoma, pues es importante que sea evaluada por un médico, y toda paciente con flujo debe ser evaluada por una especuloscopia pues, o vaginoscopia, o sea, un examen con espéculo para observar la vagina y el cuello del útero. Eso es muy importante porque es una de las maneras que tenemos para diferenciar pues una simple leucorrea, que en general no me da mucha problemática en cuanto a secuelas, de una cervicitis que sí tiene el problema de poder progresar a una EPI y una enfermedad pélvica inflamatoria con las secuelas que tiene. Entonces, cuando hacemos el examen físico de estas pacientes, vamos a ver una secreción purulenta, mucopurulenta, que sale a través del orificio cervical, un cuello eritematoso, o sea, inflamado, rojizo, edematoso, o sea, inflamado, pues hinchado, y con friabilidad, o sea que cuando lo tocamos con el espéculo o introducimos un hisopo, o sea, como un copito con algodón, podemos ver que sangra fácil. Eso nos hace pues pensar también entonces en una cervicitis. Para hacer el diagnóstico es importante entonces no solo lo que la paciente nos relata, sino lo que observemos, y también OMS menciona que como es tan poco sensible y específico el hecho de tener flujo, es importante tener en cuenta los factores de riesgo y pues, apoyarnos para hacer el diagnóstico en pacientes jóvenes o que tengan factores para infecciones de transmisión sexual. Entonces el riesgo más importante de la cervicitis es el progreso o el ascenso de los gérmenes del cuello hacia el útero y las trompas, lo cual ocurre en un 20% de los casos, produciendo
inflamación que puede producir entonces, entre otras secreciones que salen a cavidad, que causan adherencias, fuera pues del dolor, de la inflamación, pueden producir colecciones dentro de la trompa, llamadas piosalpins, o sea, pues pus que se colecciona en la trompa, y finalmente cuando la infección progresa ya al ovario puede producir pues la inflamación, infección del ovario, foritis, y finalmente complejos y abscesos tubováricos, donde ya son masas con colecciones pues de pus, de inflamación, que requieren pues un manejo hospitalario y en ocasiones también cirugía. Las consecuencias entonces temibles de esa progresión pues a EPI son la infertilidad, que ya mencionamos por oclusión tubárica, los embarazos ectópicos y el dolor pélvico crónico. Bueno, para la cervicitis entonces vamos a tener en cuenta los signos y síntomas que mencionamos y los factores de riesgo de la paciente. Y los tratamientos, en el caso de cervicitis, son tratamientos que son ambulatorios. Se propone que sea oral e intramuscular. Oral sería una dosis única de acitromicina. En este caso la acitromicina principalmente es tratando de cubrir la clamidia y el micoplasma, y la ceftriaxona tratando de cubrir el gonococo. En los casos que mencionábamos, sospechamos que puede haber tricomona, vamos a añadir entonces tinidazol o metronidazol. En Colombia hay un estudio del año 2012 realizado en Bogotá, donde se evaluaron mujeres que consultaran por síntomas genitales o flujo vaginal. Fue un total de 1.389 mujeres. Resulta que en casi la mitad, del 47%, no pudieron pues identificar como el germen etiológico. Ellos a todas las pacientes les hacían las pruebas gold estándar, o sea, lo más ideal que hay, tratando de las pruebas más ideales que hay para detectar cada uno de los gérmenes, y pues en muchas no encontraron, y en las que encontraron, que eran el 52%, digamos que la causa principal de estas infecciones era la vaginosis, el 39%, de segunda estaba la candidiasis con el 11%. Sabemos que estas pues no son de transmisión sexual, y si vemos en su orden, entonces la principal causa de estas infecciones, o el principal germen, fue la Chlamydia trachomatis con el 9.7%, o sea, casi un 10%. Eso que nos hace pensar, ¿cierto?, que entre mujeres con síntomas, la clamidia es una infección muy frecuente que siempre hay que tenerla en cuenta. Si ustedes ven la Neisseria, pues estuvo, pues, o se encontró de forma menos frecuente, a pesar de utilizar, como les digo, pruebas incluso de cultivo y pruebas de detección con ácidos nucleicos, que son como las más sensibles y específicas en detección. Entonces la Neisseria pues es mucho menos frecuente que la clamidia, y pudiéramos decir que entonces cervicitis, EPI pudieran ser mucho más frecuentes asociadas a clamidia, que en nuestro medio está alrededor del 10%, que es lo mismo que está en otros países. La tricomona anteriormente era muy frecuente, ha disminuido en frecuencia, a pesar que ya mencionamos que en el mundo es muy frecuente. Cuando se les hizo cultivo se logró mayor detección. El cultivo es en el medio Diamond, y el 1.2% pues de los casos tenían entonces la tricomona. La sífilis, pues mencionamos que igual es más frecuente, que cause úlcera, y que muchas veces, como dijimos, puede estar dentro de la vagina y la paciente pues no consultar, pero se encontró en el 0.8% de estas pacientes. Como le hacían pues todas las pruebas, pues esta es la incidencia también de VIH encontrada en esa población, que corresponde a un solo caso. Dentro de lo que ellos mencionan también es que las ITS fueron más frecuentes en población que eran trabajadoras sexuales y que usaran alcohol. Bueno, otro síndrome entonces es el de descarga uretral, que es pues la conocida uretritis. En este caso es en hombres y es como la contraparte de la cervicitis. Los gérmenes más frecuentes, entonces ahí los vemos, son clamidia, gonorrea, tricomona y micoplasma. Los hombres consultan por secreción a través del pene. En este caso pues vemos en la imagen al lado izquierdo una secreción más típica de clamidia, que es una secreción más blanquecina, más clara, más líquida.
y al lado derecho una secreción por gonococo que es más purulenta, más amarillenta, más espesa. Estos pacientes, el síntoma quizás más molesto para ellos es la disuria, el ardor, que lo mencionan pues como orinar vidrio molido, en el sentido de que da mucho ardor, mucho dolor, los hace consultar prontamente. Otros de los síntomas son desviación del chorro de orina y en ocasiones también hematuria, que es la presencia pues de sangre en la orina. Principalmente el gonococo pues da mayor sintomatología, sin embargo la clamidia pues también puede dar un cuadro florido en su fase aguda. Cuando se presenta entonces la descarga uretral, el tratamiento es para cubrir esos gérmenes más frecuentes. Ya lo habíamos mencionado, la citromicina es principalmente para cubrir la clamidia, el micoplasma, la ceftriaxona para cubrir el gonococo y el tinidazol para cubrir la tricomona. Todas en dosis únicas, ¿cierto? No requieren pues como dosis prolongadas. Bueno, en el caso de EPI, en las mujeres pues es el síndrome de dolor pélvico agudo, porque ese es el síntoma principal por el que las mujeres van a consultar, que es el dolor bajo en la pelvis, pero que sabemos refleja entonces la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces tiene, digamos que, dos formas de presentación. Una aguda, cuando se presenta en mujeres con dolor que tienen menos de 30 días con síntomas, y la EPI crónica cuando llevan más de 30 días con síntomas, puede ser incluso meses. Los gérmenes son muy distintos, ¿sí? Para la EPI aguda, los más frecuentes entonces son clamidia, gonococo y micoplasma, pero resulta que en general estas infecciones son polimicrobianas, o sea, además de esos gérmenes pueden haber otras bacterias que son como las de la flora vaginal, bacterias gram negativas, anaerobios e incluso la Gardnerella vaginalis. Lo que pasa es que hay una controversia, algunos dicen que es la vaginosis bacteriana y la Gardnerella la que produce una lesión o un daño de ese tapón mucoso del cuello y permite el ascenso de otras bacterias, pero otros dicen que sin que haya pues bacterias de transmisión sexual es poco frecuente que eso ocurra. Sin embargo, no siempre pueden ser demostradas en el tracto genital superior pues estas bacterias de transmisión sexual. Este grupo de bacterias entonces causan la gran mayoría de estas infecciones agudas, pero sin embargo hay un grupo de pacientes que pueden tener otros gérmenes como microorganismos respiratorios o incluso entéricos como la E. coli. Entonces en pacientes incluso pues sin vida sexual o pacientes que no tienen tantos factores de riesgo como pacientes mayores pudieran haber otros gérmenes involucrados. Y no olvidar que pues finalmente estas EPI aguda y crónica pues finalmente son las que se manifiestan y consultan, pero que muchas, incluso hablan de más de la mitad de las pacientes pueden tener EPI subaguda, en la cual pues puede llevar más de 30 días o menos. Lo importante es que no cursan con toda esa sintomatología, entonces la infección persiste en el tiempo. La mayoría de estos casos son asociados a la clamidia, que es un germen que produce un cuadro muy larvado y que muchas veces, como hemos mencionado antes, pues ya se manifiesta es por las complicaciones o secuelas como infertilidad, embarazo ectópico o dolor pélvico crónico. Bueno, el diagnóstico de la EPI es básicamente clínico, ¿cierto? No se hace por imágenes o por ecografía o por TAC. Pudieran apoyar esto en ciertos casos, pero realmente ahí es muy importante que tengamos una sospecha frente a una paciente joven en edad reproductiva que consulte por dolor bajito, que usted no pueda identificar otra causa de dolor. Y cuando al examen físico, pues obviamente detectamos que la paciente tiene dolor y le hacemos un tacto vaginal, vamos a ver unos signos que nos ayudan pues al diagnóstico. Digamos que son tres. Al tener uno solo de ellos, tenemos que tener una alta sospecha y hacer ese diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, y es tener dolor al palpar el útero o al palpar los anexos, o sea, pues hacia las trompas o los ovarios, o al mover el cuello del útero. Hay unos criterios que nos apoyan ese diagnóstico, y es el caso de si la paciente tiene fiebre, aunque esta se presenta más en las EPIs pues más severas o con absceso. Un hallazgo que nos ayuda mucho entonces son esas secreciones purulentas a través del cuello,
o encontrar en el examen de flujo un aumento de los leucocitos, que son las células pues inflamatorias, o reactantes de fase aguda en sangre elevados. Ya si encontramos pruebas de detección de gonococo o clamidia positivas, pues nos ayudaría. Sin embargo, es poco frecuente pues que en nuestro medio podamos contar con pruebas rápidas o pruebas de detección de ácidos nucleicos como si tienen en otros países para hacer un diagnóstico más oportuno. Entre nosotros pudiéramos hacer básicamente para ver el gonococo un examen directo y grande flujo o un cultivo, pero el cultivo se nos demora, entonces no podemos demorarnos en el tratamiento esperando un cultivo. Si lo tomáramos, pues se pudiera tomar para evaluar después, pero nunca retrasar el antibiótico. La mayoría de infecciones pélvicas inflamatorias son de manejo ambulatorio, o sea, las pacientes se van para la casa porque son cuadros leves o moderados. Y en ese caso, pues uno de los manejos, digamos, siempre son opciones que son con polifarmacia, o sea, varios fármacos, porque ya sabemos que pueden haber varios gérmenes involucrados. Entonces, lo más común y lo que propone la guía es la ceftriaxona, acitromicina, metronidazol. En la guía de Estados Unidos, pues se cambia la acitromicina por la doxiciclina, que ha sido pues el antibiótico más usado. Pero cuando la paciente tiene una infección severa o cuando se sospecha un absceso, pues el tratamiento ideal es con clindamicina, gentamicina. Puede ser 600 miligramos cada 6 horas o 900 miligramos cada 8 horas. Y la dosis de gentamicina, la propuesta a usar es la que proponen los CDC, que es de 3 a 5 miligramos, venoso también. Se debe continuar después de que la paciente mejora de su cuadro clínico, se le mejoran los reactantes de fase aguda, el dolor, la fiebre. Se puede continuar de forma vía oral, incluso pues ya ambulatorio, con doxiciclina, pero siempre que hubo absceso hay que continuar o clindamicina o metronidazol. En el caso de que no demos clindamicina sino metronidazol, entonces damos doxiciclina más metronidazol. Bueno, en el caso entonces del manejo de las verrugas, entonces las verrugas también son llamadas condilomas, son producidas por el virus del papiloma humano. Son ciertos serotipos, o sea que ya les había mencionado el 6 y el 11 que producen las lesiones verrucosas en genitales, pero esos no son los mismos que producen las infecciones en el cervix, que son principalmente el 16 y el 18. En cuanto a las verrugas anogenitales, entonces son lesiones exofíticas, digitiformes, de varios tamaños y varias formas, que se pueden producir en la vulva, en el periné, también perianales, en el monte de Venus, que muchas veces frecuentemente pues son múltiples, que pueden ser asintomáticas, pero que las pacientes o los pacientes se pueden quejar también de que les pueden molestar porque les enredan o les sangran o les pican o le arde. Muchas de estas lesiones pueden, digamos que resolverse espontáneamente si no les diéramos ningún tratamiento, pero necesitan tiempo y el paciente pues son lesiones muy evidentes, entonces por lo general buscan ayuda y buscan pues tratamientos para quitarlas. Es importante que hay diagnósticos diferenciales como son el condiloma plano, en el cual ya no tiene esas proyecciones digitiformes y se presenta en la sífilis en el estadio secundario. Estas serían entonces pues lesiones asociadas a la sífilis que no tienen que ver con el condiloma del virus del papiloma humano. Bueno, hay múltiples tratamientos para estas verrugas. Los más frecuentemente utilizados es la podofilina y el ácido tricloroacético. En nuestro medio también se cuenta con el imiquimod, que viene en crema y que puede ser administrado por la paciente. Y las cinecatequinas no las tenemos todavía en Colombia, pero son dentro de las propuestas. Algo muy frecuente que usamos es la crioterapia, que básicamente o principalmente los dermatólogos son quienes la realizan, en la cual hay una destrucción de la lesión a través del frío de nitrógeno líquido. Y para lesiones muy grandes, muy extensas, se prefiere que sea en quirófano a través de una remoción quirúrgica de esas lesiones. También se puede emplear el CO2 o la electrocirugía. En las embarazadas se usa el ácido tricloroacético y se pudiera usar la crioterapia. Bueno, en los hombres entonces está el síndrome de inflamación escrotal,
básicamente nos estamos refiriendo a la epididimitis y la orquitis, ¿cierto? Entonces ocurre una inflamación del epidídimo, del conducto y del escroto en general. Los gérmenes más importantes o más frecuentes es el gonococo y la clamidia. También están presentes entonces las enterobacterias y el paciente se va a quejar de dolor testicular, edema, eritema. También puede haber flujo, pues, o digamos secreción uretral, ardor para orinar y síntomas irritativos bajos urinarios. Para el tratamiento, de acuerdo entonces a los gérmenes, el manejo sería con doxiciclina y ceftriaxona, pero las enterobacterias pueden estar más frecuentes en hombres que tienen sexo con hombres con relaciones anales y en ese caso añadir levofloxacina. Bueno, es importante que todo el tiempo hemos hablado de manejo sindrómico y cómo abordamos cada síndrome y posteriormente de una vez hacemos el tratamiento, entonces el paciente le hacemos un diagnóstico en la misma consulta y eso es la propuesta de OMS de ver y tratar. Sin embargo, eso no quiere decir que si disponemos de pruebas diagnósticas podamos realizarlas. Entonces, de acuerdo a las diferentes infecciones, en ocasiones de entrada mandamos pruebas, en ocasiones hacemos manejo sindrómico. También depende del paciente, de, digamos, el nivel o la posibilidad que él tenga desde lo económico y desde su aseguramiento de hacerse una prueba más rápida, pues más rápidamente. Entonces, no quiere decir que el manejo sindrómico implique nunca hacer pruebas, no. De acuerdo al paciente, en ocasiones podemos hacer pruebas. Por ejemplo, si uno observa una úlcera, pues siempre va a mandar una serología, pero no es que la serología le haga el diagnóstico. Usted hace el tratamiento y la serología le va a mostrar títulos de anticuerpos con los cuales va a poder continuar el seguimiento en el tiempo. En ocasiones cuando le hacemos la serología en el momento de la úlcera, todavía no ha desarrollado anticuerpos y esa serología puede ser negativa. Entonces, no, digamos que no habría tanto afán en hacerla necesariamente en ese momento. Pero sí hacerla en el tiempo, como decíamos, para el seguimiento. Como decíamos, dependiendo de los países o incluso también del tipo de aseguramiento, habrán unas pruebas más fácilmente disponibles que otras, ¿cierto? Lo importante es que nunca deberíamos retrasar un tratamiento esperando pues pruebas diagnósticas, a no ser que tengamos una infección recurrente, que queramos llegar a un diagnóstico porque es una paciente difícil en que no le han servido los tratamientos y han sido múltiples tratamientos, que es lo que frecuentemente nos pasa cuando tenemos infecciones vaginales recurrentes y recurrimos a hacer cultivos que nos lleven pues como a un diagnóstico más preciso. Entonces depende de la disponibilidad en el medio, de los laboratorios que tengamos y también de los costos. Por ejemplo, las pruebas rápidas para clamidia y gonococo han cogido auge en otras partes porque le ayudan a un diagnóstico rápido. Sin embargo, en nuestro medio no son fácilmente disponibles y siguen siendo costosas. El día que tengamos mayor disponibilidad, pues quizás vamos a tener mayor apoyo. En otros países, por ejemplo, utilizan tamización, o sea, examen para todas las mujeres menores de 25 años, le hacen tamización para clamidia. Eso ocurre en Estados Unidos, Reino Unido y otros países desarrollados. Entonces ellos pueden hacer diagnóstico de mujeres aún asintomáticas y hacer tratamientos previniendo que en esas pacientes ocurra enfermedad pélvica inflamatoria. En el caso nuestro, pues ni siquiera lo tenemos para el diagnóstico, estas pruebas pues de detección de ácidos nucleicos. Incluso ya dijimos pruebas rápidas, no contamos con ellas en el caso de clamidia y gonococo de forma rutinaria. Nosotros tenemos pruebas rápidas principalmente para sífilis, para hepatitis B y para VIH. Son pruebas que en general son en cassette o en cinta y nos dan resultados en minutos, en el mismo momento que el paciente consulta, y esa es como su filosofía. Incluso se puede hacer por personal entrenado sin que el paciente, pues sin que medie el laboratorio, sino personal entrenado en realizarlas. Los cultivos, como mencionamos, pues obviamente en general se requiere tiempo. Hay cultivos para la mayoría de estos gérmenes, sin embargo en nuestro medio no, por decir algo, no tenemos para herpes, no tenemos para Haemophilus ducreyi, de rutina tampoco para tricomona, entonces no es tan frecuente que recurramos a los cultivos, ¿cierto? En el caso de las candidiasis recurrentes sí es importante, por ejemplo, tener un cultivo y ojalá pudiéramos tener más cultivos, por ejemplo, para el gonococo para conocer la sensibilidad en Colombia. La microscopía, pues como el examen con
con el microscopio, el examen directo. Por ejemplo, se propone que sea la microscopía en campo oscuro para sífilis, sin embargo, es difícil como poder hacerla en todos los casos y el treponema hay que coger la muestra en el mismo laboratorio porque el treponema se desintegra pues, o fallece rápido y no se le observaría el movimiento de la espiroqueta le ayuda pues, al diagnóstico, entonces no es fácil hacerla, por ejemplo, en el caso de la sífilis. Sin embargo, por ejemplo, para las leucorreas, el examen directo y grande flujo que vemos simplemente al microscopio, que cuando le aplicamos KVH, es un examen muy simple y muy barato, entonces es más fácil que nos ayude pues, al diagnóstico como de esas leucorreas. También tenemos anticuerpos en sangre para muchas de estas infecciones, sin embargo, pues ya mencionamos, el examen de sangre sería más demorado, entonces solamente se utiliza en ciertos casos, lo mismo para detección de antígenos como las pruebas de inmunofluorescencia, ¿cierto? Se utilizan en ciertos casos, no siempre tienen tan buena sensibilidad diagnóstica, entonces casi que la clínica muchas veces va a primar frente a estos exámenes. Las biopsias en general, solamente para algunos casos de pacientes que tengan lesiones similares a condiloma, pero que quede la duda en cuanto al diagnóstico y que pudiera ser otra cosa, pues tendría que hacerse biopsia. Lo mismo para úlceras que, digamos, no sanen y que sea una paciente mayor, ¿cierto? Porque realmente el cáncer genital se puede manifestar también con úlceras, sin embargo es de mujeres mucho mayores, en general de 80 años, entonces no es frecuente en las jóvenes. Sin embargo, ante ciertas pacientes con inmunosupresión o algo, pues habría que pensar un poquito más allá. Pero no, digamos que las biopsias no son frecuentes pues, en estos casos. Es importante, entonces, cuando podamos o tengamos disponibles las pruebas, se pueden hacer, pero para todas las pacientes en quienes diagnostiquemos una infección de transmisión sexual, es muy importante descartar otras infecciones. Y hay pruebas en sangre como la prueba rápida o el ELISA para el VIH, el antígeno en superficie de hepatitis B y el BRL o la prueba rápida. Lo que más se propone actualmente son pruebas rápidas para sífilis. Bueno, específicamente entonces en las embarazadas, dado que las embarazadas no se pueden dar pues cualquier antibiótico porque siempre está el feto de por medio de antibióticos o hay medicamentos que pudieran causar daño, entonces es importante algunas precisiones. En sífilis, el tratamiento para ellas es una dosis en estadios tempranos, primaria, secundaria, latente temprana, y 3 dosis en los tardíos, indeterminados o latente tardía. Solamente se da cristalina en casos de neurosífilis o sífilis fetal. En el caso de herpes, entonces en las embarazadas la propuesta es 400 miligramos de aciclovir cada 8 horas y sería en casos pues de recurrencia, digamos que si tiene el episodio agudo pues se trata como el episodio agudo, pero en mujeres que tengan recurrencias tratando de evitar que haya herpes al momento del parto y evitar el herpes neonatal que tiene graves consecuencias porque frecuentemente causa encefalopatía, el hecho entonces de evitar que haya una recurrencia al momento del parto porque se le puede transmitir directamente pues por esas lesiones del canal vaginal o lesiones vulvovaginales al bebé, entonces hay que iniciar un tratamiento profiláctico desde la semana 36. Solamente se realiza cesárea en caso de que al momento del trabajo de parto la paciente tenga lesiones activas en los genitales. En el caso de los condilomas, entonces sabemos que la podofilina esteratogénica no se debe dar en embarazo, damos el ácido, pues aplicamos el ácido tricloroacético en las lesiones que produce pues destrucción de la lesión o la crioablación. En el caso de las tricomonas no hay problema pues en dar el metronidazol, es categoría B, sin embargo el tinidazol no se debería dar en embarazo. En el caso de la cervicitis, ambos medicamentos son seguros. Proponen el cifixime, que es vía oral, sin embargo no hay problema en dar la ceftriaxona, que es el esquema que está en la guía de Estados Unidos. En el caso de EPI, en la embarazada en general tiene una protección para EPI debido a que el tapón mucoso es más grueso en el embarazo y eso favorece que no haya ascenso de gérmenes, pero en el caso de que ocurriera y en el caso de endometritis, en el caso de ruptura prematura de membranas, que tengan
amnionitis o que hagan endometritis, pues el tratamiento también es con clindamicina, gentamicina. Bueno, ya hemos mencionado bastante la importancia de tratar a los compañeros sexuales, dado que son fuente pues, de recurrencias para la mujer, y entonces no tendríamos un tratamiento completo si no los tratamos pues no solo a la paciente como caso índice, sino a su pareja o sus parejas en el caso de que tenga varias parejas. Entonces es importante en el caso de la sífilis a los compañeros así no tengan lesiones. Estamos hablando que en general esto es pues pensando en que muchos pueden ser asintomáticos, se les debe dar entonces tratamiento con 1 a 3 dosis. En el herpes y en los condilomas solo se trata si la pareja tiene lesiones, ¿cierto? Porque sabemos que son infecciones virales recurrentes, pero que si no hay lesiones igual no habría sintomatología y no tiene razón de ser pues dar como tratamiento. En el caso de tricomona damos tratamiento con metronidazol. En la cervicitis pues tratando clamidia y gonococo, se prefieren entonces dosis orales, pero vuelvo y menciono, esta es la propuesta de la guía nacional, pero también podemos dar ceftriaxona como lo propone pues los CDC. Para EPI estamos hablando de la pareja de la mujer con EPI, en ese caso el hombre pues pudiera tener entonces gonococo, clamidia, micoplasma, puede ser asintomático o pudiera tener una uretritis, y en ese caso la propuesta es acitromicina también con cefixime o ceftriaxona como menciona la guía de CDC. Bueno, es importante también entonces reconocer la transmisión de las infecciones madre e hijo, y las más importantes serían la sífilis, el VIH y la hepatitis B. Son las más importantes, las más frecuentes y las que tienen pues varias consecuencias. Si vamos a ver en qué momento se transmiten, es importante saber que la sífilis siempre es intraútero. Es muy raro que el bebé pues, se infecte por un chancro que la mamá tenga en el canal del parto. Normalmente es una infección que se transmite en el embarazo y por eso la podemos detectar a través de pruebas serológicas que siempre se realizan en la madre. Y cuando la tratamos a tiempo, el tratamiento con penicilina es muy eficaz para evitar la infección en el bebé, pues en el recién nacido. El problema es quienes no hacen control prenatal o quienes se infectan durante el embarazo y esta infección solo es detectada de forma tardía en el tercer trimestre o cerca al parto y ya no alcanza a recibir un tratamiento óptimo para el bebé. Si ustedes ven, la hepatitis es como todo lo contrario a la sífilis. Todos los casos prácticamente la transmisión es en el momento del parto, entonces es muy importante detectarla en el embarazo, evaluar cómo está la carga viral porque es una infección que depende mucho de la cantidad del virus que haya en sangre, pero el momento de la transmisión es el momento del parto. Entonces son las estrategias pues, que hacemos ya con el recién nacido de vacunarle y ponerle inmunoglobulina para evitar que al bebé se le transmita la hepatitis. En el caso de VIH sí tiene varios momentos en que el niño puede infectarse, pero el más importante, como vemos acá, es el intraparto. Entonces las estrategias están dirigidas algunas durante el control, otras intraparto y otras en el posparto, con pues no dar lactancia, sino dar fórmula y darle profilaxis con antirretrovirales al bebé. Todas las medidas que hagamos son altamente efectivas para evitar la transmisión del VIH al recién nacido, por eso es muy importante el diagnóstico mediante la prueba. Estas tres son entidades que se deben tamizar durante todas las gestaciones. En Colombia se propone prueba rápida para sífilis cada trimestre al parto, prueba rápida para VIH o ELISA en en cada trimestre y al parto si no se hizo en el tercer trimestre, y prueba de hepatitis B al ingreso al control prenatal, y la guía, pues la estrategia propone también al parto, aunque en la ruta de atención materno-perinatal, que es la resolución 3280, no quedó esa prueba al parto. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esa transmisión materno-infantil? Entonces, en sífilis congénita, la sífilis puede afectar cualquier órgano del bebé. Puede ser entonces un compromiso multisistémico y es muy frecuente que dé bajo peso, que produzca prematurez con todas las consecuencias que tienen los bebés prematuros. También puede producir la muerte intrauterina por la sífilis congénita o el bebé nacer muy afectado por sífilis y morir en el periodo neonatal. En el caso del VIH, pues sabemos que es una infección crónica que produce inmunosupresión, que puede producir múltiples infecciones que puede llevar a la muerte del paciente.
y pues también obviamente todas las consecuencias desde lo psicosocial con la discriminación y estigma que aún existe con los pacientes portadores del VIH o que viven con VIH. En el caso de la hepatitis B, los recién nacidos tienen más probabilidad de sufrir infección crónica, eso ocurre en el 90% de los casos, a diferencia de cuando la infección se transmite en el momento pues, del ser adulto. Muchos de los niños, pues, de esos niños con esa infección crónica van a desarrollar cirrosis o carcinoma. Bueno, para ir terminando la charla, pues el último tema sería hablar de la prevención. Esto es supremamente importante porque básicamente ya mencionamos cómo muchas de aquellas infecciones pues se vuelven crónicas o se vuelven recurrentes, o digamos que como las virales son recurrentes porque realmente el virus persiste. Es muy importante entonces la consejería, pues ser claros, hablar directamente, toda la educación que se dé desde los colegios y desde los hogares. Por eso casi que esto involucra mucho a los padres y casi que hay que educar a los padres para que realmente la fuente de información de los jóvenes no sea sus pares, sus jóvenes pues de la misma edad de ellos que tienen las mismas dudas, sino que sea una información más clara, más real, que nos oriente más a tomar las mejores decisiones. Entonces es importante evaluar esos comportamientos de riesgo. Digamos que un paciente, pues un joven que consulte con síntomas de ITS, evaluar cómo es su actividad sexual, qué factores de riesgo tiene. Lo mismo en pacientes que vayan a planificación familiar o que hagan consulta preconcepcional porque desean buscar un embarazo, o aquellas que están en control prenatal. Siempre evaluar comportamientos de riesgo para ver esa posibilidad que tiene de infección de transmisión sexual. Y siempre para todos los adolescentes, y esta es la propuesta pues de la Guía Nacional, se debe hacer una consejería acerca de los comportamientos y también para personas que se identifiquen pues que tienen factores de riesgo. ¿Cómo educar e intervenir esos comportamientos? Entonces debemos hacer como conscientes a las personas de esa vulnerabilidad a adquirir las infecciones, a indicarles que es importante que busquen tempranamente a los sistemas de salud cuando tengan algún signo o síntoma, dado que es tan importante el cambio de pareja sexual como factor de riesgo y sabemos que nuestros jóvenes cambian frecuentemente de pareja, hay que tratar de que puedan disminuir el número de parejas sexuales y que seleccionen de forma segura a sus parejas, ¿cierto? Quizás cuando las mujeres buscan el chico del barrio que quizás es el jefe o el que tiene más dinero o puede parecer físicamente más atractivo, quizás tenga muchas parejas y sea más frecuente que puedan infectarse de una infección de transmisión sexual. También otras alternativas de sexo no penetrativo en las jóvenes para que eviten pues como las relaciones penetrativas que llevan a secreciones, intercambio de secreciones y lesiones, digamos, por el roce en los genitales. Algo muy importante también es promover el sexo sin alcohol o sin sustancias psicoactivas, que también puede ser frecuente pues, en los más jóvenes que están experimentando, pero que los pone en riesgo de no protegerse y de tener relaciones pues, más indiscriminadas con más personas o sin el uso del preservativo. El preservativo casi que no es simplemente entregarlo, es muy importante que los jóvenes aprendan cómo se utiliza, cómo debe ser utilizado en cada relación sexual, y si tiene penetración por varias vías, pues debería ser utilizado uno por cada relación. En la guía colombiana pues se propone también como un método de planificación porque también previene el embarazo, pero quizás pues es menos eficaz y tenemos muchos métodos modernos con mucha más eficacia, por lo tanto el preservativo principalmente se utiliza es para las infecciones de transmisión sexual, y cuando una paciente o una joven solicita anticoncepción es muy importante que siempre debe darse la doble protección, o sea, fuera del método anticonceptivo, sea hormonal, sea dispositivo, lo que ella haya elegido, pues el preservativo va como apoyo para disminuir pues, las infecciones de transmisión sexual. La guía propone que se pueden administrar 15 preservativos cada mes y por periodos de 3 meses. Entonces, no solo pues para personas que tengan
ITS, algún diagnóstico de ITS, sino también pues, o que tengan ya el diagnóstico de VIH, de hepatitis, ya sea la paciente o su pareja, y para prevención de embarazo. Entonces, en general, pues si el paciente lo solicita, muy posiblemente pues tenga factores de riesgo que se pueden identificar y deberíamos suministrarlo. Otras medidas preventivas van un poquito más allá y esta parte es muy del apoyo de otras disciplinas, de trabajo social, de psicología, del sector educativo también. Necesitamos pues como que haya realmente como una apropiación de todas estas medidas que empoderen a las personas en salud sexual y reproductiva, en los derechos que tienen, en esa toma de decisiones de cuántos hijos quieren tener, a qué edad lo quieren tener sus hijos, el espaciamiento entre hijos y no, cuál es su proyecto de vida, ¿cierto? Si trabajamos en proyecto de vida en los jóvenes, podemos hacer que ellos realmente busquen esa meta y que todo lo que no contribuya a llegar a esa meta, pues sean capaces de diferirlo o de tomar pues mejores decisiones. En cuanto a estrategias de negociación, es negociación de sexo seguro, ¿cierto? Es muy común que el adolescente, el hombre de pronto no desea utilizar preservativo porque puede tener sus argumentos de sentir menos placer o de que no le guste, pues la mujer tendrá que ser capaz de negociar para que las relaciones sean llevadas a cabo siempre con preservativo. Es importante las mujeres, pues mientras sean solteras y tengan cambio de pareja, no deberían dejar de usar el preservativo, ¿cierto? Casi que indicar que deberían usarlo siempre, solo dejarlo cuando deseen ya buscar embarazo. La abstinencia, aunque no es fácil, sobre todo en jóvenes que ya iniciaron su vida sexual, pues en ese momento muchos empiezan a tener relaciones con muchas parejas. Sin embargo, cuando viene una ITS, pues a veces es un alto en el camino. Entonces aprovechemos pues cuando se haga un diagnóstico de que la persona haga un pare y reevalúe sus comportamientos para poder a partir de ahí cambiar. Lo que pasa es que si se adquiere una ITS como las virales, pudiera estar adquiriendo una infección que va a ser repetida. Entonces es bastante complejo y con todas las implicaciones también psicológicas que eso tiene. Entonces es muy importante, casi que en las más jóvenes, tratar de llevar a que ese inicio de vida sexual sea más tardío, como lo es en algunos países desarrollados, en que las mujeres simplemente por estar más educadas, más informadas, retrasan el inicio de su vida sexual y por eso retrasan los embarazos y este tipo de infecciones. También promover la monogamia mutua, o sea, ambos miembros de la pareja, porque pues si uno solo es monógamo pero el otro tiene relaciones por fuera, pues obviamente traerá infecciones a la relación. Esto es bastante complejo. Sabemos que cuando damos un diagnóstico de una infección de transmisión sexual en una pareja que en teoría es monógama, pues sobrevienen muchas cosas. Muchas de las infecciones bacterianas en general tienen periodos de incubación, o sea, del momento de la adquisición a la sintomatología son semanas o algunos meses, pero en las virales en ocasiones pues no es tan fácil predecir hace cuánto adquirió el virus, porque las recurrencias pueden venir incluso de años. Entonces no siempre es la misma, pues la pareja actual la que haya transmitido la infección. Entonces es bastante complejo y en ese diagnóstico, pues cuando damos ese diagnóstico en parejas monógamas, generalmente genera mucha pues frustración y dolor para pues, la pareja, la persona que es monógama. Otra de las medidas que podemos promover es que le propongan a su pareja antes de iniciar vida sexual hacerse pruebas, ¿cierto? Como estar seguros de que la otra persona pues no tiene una infección por VIH, una hepatitis B o una sífilis, ¿cierto? Y simplemente hacer como acuerdos. Tenemos a disposición también vacunas, en este caso solo para dos entidades de transmisión sexual, que es la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Actualmente contamos con una vacuna de 4 tipos, protege tanto contra los condilomas y como también contra los 2 principales virus que producen el cáncer de cervix. Y en el mundo existe la vacuna no navalente que produce protección contra 9 tipos, ¿cierto? Tanto 2 de condiloma como los virus de alto riesgo del cáncer de cervix. Sin embargo, en Colombia pues está próxima a llegar. El tratamiento de contactos, evidentemente, pues es muy importante para poder prevenir recurrencias y poder prevenir infección a otras mujeres o a otras personas, ¿cierto? Finalmente, cuando tratamos contacto, tratamos de parar esa cadena de transmisión que tienen las ITS y que
Es una de las actividades más importantes para tratar de controlar una infección a nivel de población general. La vigilancia epidemiológica, finalmente, en esos casos que nosotros tenemos que son notificables, es muy importante. Es una actividad que incluso en otros países, cuando hay casos y no hay, pues no se notifican, muchas veces a los médicos los sancionan. O sea, es una actividad que realmente es muy importante. En nuestro país existe pues la notificación al Civigila, y es muy importante que esos registros sean bien llenados, porque son los que nos ayudan a tomar decisiones, o sea, a ir de la información a la acción en cuanto a cuáles son pues, las medidas que debemos tomar. Entonces, invitarlos también, los médicos deben hacer esta notificación de forma adecuada en las instituciones donde trabajan, una vez diagnostican pues sífilis estacional, congénita, hepatitis B o VIH. En los pacientes que se les diagnostica una ITS, en la página del Ministerio de Salud hay una guía, que es una guía práctica para ellos, realizada pues por los profesionales de la salud, pero que sirve como un manual práctico con dibujos, con un lenguaje muy sencillo para que ellos entiendan acerca de estas infecciones y puedan prevenir pues nueva ocurrencia de las mismas. Bueno, por último, así como mencioné que todas las nuevas tecnologías, todo esto de las redes sociales pudiera actuar en nuestra contra, pues también tenemos que ver que pudiéramos hacer uso de ellas de una forma positiva para poder llevar mensajes, dado que los jóvenes en esa búsqueda de información es muy factible que también estén buscando pues en redes sociales o buscando en páginas o blogs información al respecto. Entonces, qué bueno sería que generemos esos espacios donde se dé información sobre sexualidad en páginas pues serias, o que ellos pudieran recurrir para leer e informarse mediante pues todos estos recursos digitales. Los jóvenes actualmente son muy visuales, muy del sonido, de videojuegos, entonces crear nuevas estrategias para engancharlos, dándoles una información más precisa, más verídica, más adecuada, para que ellos tomen las mejores decisiones. Entonces tenemos pues como muchas opciones que había que explorar e irnos por ese lado para tratar de cambiar este panorama que no se ve tan bueno alrededor de todo lo que implica pues el inicio de la vida sexual. Bueno, por su atención, muchas gracias. Estaremos en el curso. Espero que terminen con muy buenos logros.